comentar algo que haya comentado alguno de sus colegas, agregar o añadir algo. Yo aprovecharía a decir algo sobre la Asamblea Constituyente, que es algo que está muy en la discusión. Y yo creo que es importante tratar de desmitificar la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente no se parece al asambleísmo universitario. Gracias. No es una asamblea como la universidad en que el que grita más fuerte, etc. Buena noticia. No es eso nomás. O sea, perdóneme, pero es simplemente no eso. ¿Qué es una asamblea constituyente? Es un órgano que se constituye, que se integra por personas que son elegidas para eso, y que tiene un mandato, a diferencia del Congreso, que tiene un mandato único, que es discutir y aprobar una nueva constitución. Esto, por supuesto, cuánto se demora, etcétera, todo eso cambia mucho de país en país, de experiencia en experiencia, así que no tiene mucho sentido comentar muchas otras, pero simplemente yo que les quiero poner un ejemplo, el caso colombiano, que por supuesto no tiene por qué, que tenía sus peculiaridades, etcétera, todo eso va de suyo siempre que uno hace estas comparaciones. Pero en Colombia surge la demanda de nueva constitución, hay que decirlo, surge de estudiantes universitarios, cualquier parecido es mera coincidencia. En marzo de 1990, el sistema político reacciona a esa demanda. La primera pregunta que se nos plantea a nosotros es ¿por qué el nuestro no puede reaccionar a esa demanda? En fin, pero reacciona a esa demanda. ¿Cómo? En una elección que se elegían 6 cargos, por lo tanto habían 6 urnas, así como nosotros en la última tuvimos 3 urnas, ¿no? Para presidente, para senador y para diputado, ellos tenían 6. Y pusieron una séptima, y se llamó entonces la séptima papeleta. La séptima papeleta era una papeleta adicional a las 6 regulares que se le entregaba y que las personas podían depositar en esta séptima urna en caso de que creyeran necesaria una nueva constitución. Bueno, las séptimas papeletas depositadas fueron suficientes para darle importancia política a la cuestión, y eso llevó a la realización de un plebiscito aprovechando la elección presidencial que fue en mayo de 1990. Vayan anotando las fechas, ¿eh? Marzo de 1990, mayo de 1990. Plebiscito sobre Asamblea Constituyente, que gana la Asamblea Constituyente. Entonces, todos esos temas que a nosotros nos dicen que en Chile serían tan difíciles como cómo se compone, cómo se elige, bla, 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 todo eso en Colombia se solucionó, de modo que se configuró la Asamblea Constituyente, se decidió cómo se elegía, cuántos tenía, todos esos detalles, se hizo la campaña y se realizó la elección en diciembre de 1990. Mayo a diciembre, 7 meses. La Asamblea Constituyente elegida en diciembre de 1990 entra en funciones en febrero de 1991 y la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente entra a regir en julio de 1991. Marzo 1990 a julio. Eso, visto desde Chile, suena como una cosa completamente impensable. ¡Wow! ¿No? ¿Por qué nosotros los chilenos no podemos enfrentar y solucionar un problema de ese modo? No hay ninguna razón por la cual tenga que ser algo que nos deje al borde de la guerra civil, que se arrastre por 5 o 7 años porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Todo eso, creo yo, es parte del miedo que es la característica de la transición. Porque la transición, yo creo que una de las cosas que tuvo es la idea de que si estamos en desacuerdo, ese desacuerdo nos deja al borde de la guerra civil. Y yo creo que tenemos que aprender a vivir a que simplemente no es así. De que podemos tener distintas opiniones sobre si se justifican las AFP o no, y que eso nos obliga a matarnos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que muchos de los que participaron en los encuentros locales autoconvocados del proceso constituyente del fallido al final, del gobierno anterior, aprendieron, ¿no? De que era posible tener una conversación constitucional sin que, y que podíamos tener desacuerdos, pero que eso no nos obligaba a matarnos. Y yo creo que un proceso constituyente, entonces, además de todo, además de que terminaría con una nueva constitución, o sea, con una nueva política, y que eso sería harto bueno para un país como Chile, además de todo eso, yo creo que tendría otra ventaja, que nos permitiría encontrarnos como ciudadanos y darnos cuenta de que sí, podemos tener desacuerdos, y que a lo mejor va a haber desacuerdos sobre cuestiones constitucionales, y a lo mejor algunos desacuerdos van a ser importantes, pero que esos desacuerdos no necesitan ser tales que hacen imposible la convivencia democrática. Porque yo creo que parte de lo que explica, no todo por supuesto, pero parte de lo que explica la política neutralizada de los últimos 30 años ha sido esa idea subyacente que tenemos que dejar afuera los desacuerdos. Por eso toda esta cosa de tenemos que encontrar constantemente grandes acuerdos para todo, porque si llegáramos a decidir sin tener grandes acuerdos, vamos a estar al borde de la guerra civil. Yo creo que ya es hora
de que nos declaremos mayores de edad, y que entonces que como tales podemos enfrentar el hecho de que como adultos tenemos desacuerdos y que esos desacuerdos no impiden la convivencia pacífica. Yo creo que eso va a ser cuando ocurra, y yo espero que sea más temprano que tarde, pero yo creo que va a ocurrir. Cuando ocurra, ese va a ser uno de los grandes aprendizajes que vamos a tener como país. Gracias. Muchas gracias. Sí, también sobre lo mismo, yo creo que de tantas veces que se dijo si había terminado la transición o no, recién estamos dando atisbos culturales de que la transición se está acabando. Recién, pero a nivel mental, digamos, a nivel de cultura social. Después de 30 años, pero en fin. Vale, todo cambia y ese Mercedes Sosa. Respecto al modelo de lo que conversábamos hace un rato atrás, por ejemplo, ha circulado comúnmente esto de entonces volvamos a nacionalizar el litio o nacionalicemos el cobre o que el Estado se haga cargo de esto. Bueno, la Constitución establece de que hay libertad para ejercer cualquier actividad económica, pero si el Estado va a tener algún tipo de actividad económica, tiene que ser con la ley de quórum calificado. O sea, está otra vez subiendo los requisitos para poder negociar con la contraparte y así empezar a hacer concesiones ideológicas para que el Estado pueda emprender. Es uno de los ejemplos de tantos que hay en la Constitución respecto a las trabas que existen. El presidente de la República es el que maneja la urgencia en el Congreso. El intervencionismo, la monarquía presidencialista en Chile es brutal. Y a lo otro que quería también comentar es respecto a esto de vivir en una cultura democrática, que es parte de derrotar este modelo de transición de la cultura representativa, o sea, de que entendamos que vivir en democracia es votar cada 4 años. Es también que nosotros, desde el nivel micro, en nuestras propias relaciones humanas, en nuestras propias familias, podamos vivir una cultura democrática, una cultura de respeto, de tolerancia entre nosotros, de poder divergir, pero de esa divergencia también uno pueda ponerse de acuerdo y seguir adelante, de respetar a la mujer, de respetar a la familia, etcétera, de respetar la diversidad. Eso es una parte importante respecto a cómo también tenemos que ver la visión de sociedad que queremos, porque en base a la visión de sociedad que nosotros esperamos ser, es entonces que el día más tarde se puede entonces consolidar una nueva constitución para Chile, en base a lo que nosotros queremos como convivencia social. Y ya tenemos claro, al menos, que la democracia se resuelve con más democracia y no se resuelve ni con amenazas del CONSENA, ni con balas, ni con invasiones alienígenas, ni ninguna cosa. Sacándole los ojos a los ciudadanos. Ni sacándole el ojo a los ciudadanos. Sí, yo no podía terminar sin recordar que hoy día, una media hora más, se va a hacer una manifestación en torno a la Clínica Santa María, porque allí está un joven que el día viernes 8 fue herido por balines en sus 2 ojos, le reventaron los 2 globos oculares. Gustavo Gatica, estudiante de la Universidad Academia de Organismo Cristiano. Y la verdad es que no podemos dejar de entender que cuando hablemos de todo esto y continuemos y lleguemos a una nueva constitución, no podemos olvidar a las víctimas de este minuto y no podemos también quedarnos con la idea de los buenos y los malos en las manifestaciones. Aquí hay un solo contenido, que es el estallido social. Las cuestiones que a uno le pintan de repente como entre los buenos y los malos, los que son pacifistas o no pacifistas, también es una mentira. Yo estuve en los 2 primeros días en la Plaza Italia, y luego la semana siguiente, cuando vimos que los jóvenes seguían lanzando piedras hacia el interior de uno de los accesos, de los 2 accesos a Plaza Italia, uno decía, pero esto es irracional, si ¿por qué están tirando piedras si este acceso está cerrado? Pero resulta que en ese acceso se había descubierto que habían colgado a 2 jóvenes que habían detenido. Había sido una especie de tortura, que además fue contratada por un juez de garantía que se está investigando, pero que tiene los sesgos de que pudo haber sido así. Entonces la reacción de esos jóvenes en realidad me emocionó. Yo participé en la época de la dictadura en el movimiento Sebastián Acevedo en unas 3 o 4 actividades, y nos indignaba la indiferencia de la gente. Nosotros gritábamos contra la tortura.
y no lográbamos adhesión, sino que temor en la ciudadanía. Esa actitud de hoy día de no tolerar ni un atisbo de tortura es lo que creo que va a cambiar Chile, honestamente.